El siguiente video será presentado por Verónica Congote Muñoz, Isabel Cristina Franco Colorado, Kelly Vanessa López Chaverra, estudiantes de octavo semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa en la que vamos a hacer la intervención se llama Biopanel SAS. Inicialmente esta empresa trabajaba elaborando paneles a base de fibras naturales. Actualmente están dedicados a la realización de vidrios laminados. Entonces, para hacer estas láminas de vidrio utilizan dos vidrios crudos templados, los cuales deben unir para la construcción de los diseños que van a realizar. Para poder llevar a cabo cada lámina, lo primero que deben hacer es limpiar los vidrios. Eso se hace con alcohol etílico en un 96% de pureza. Ya para continuar con la elaboración deben mezclar varias sustancias o agentes químicos. Entonces se mezcla resina, un catalizador, un disolvente y una última sustancia que evita que esa mezcla quede amarillenta, pero la empresa no nos reveló el nombre por políticas de seguridad o de protección de las sustancias que manejan. En ocasiones, algunos vidrios o algunas láminas tienen algunos logos, entonces les deben utilizar ácido nítrico para la limpieza y para borrarlos. También esta mezcla queda incolora y la permanece o la mantienen almacenada en canecas ya lista para su uso. Cuando necesitan que el vidrio o que esas láminas templadas queden de colores, lo que hacen es utilizar un pigmento. Tienen a su disposición una paleta con 30 tonos de pigmentos para la elaboración, dependiendo del diseño que el cliente les pida, y finalmente queda el vidrio. Entonces, a continuación les vamos a mostrar unas imágenes del producto terminado y los diferentes diseños que la empresa tiene o maneja para la distribución. La elaboración del vidrio templado, como informó la compañera, se estarían utilizando 4 sustancias químicas, las cuales son el catalizador, el disolvente, la resina y el alcohol. Antes de empezar a hablar de los síntomas de cada una de esas sustancias, es importante hacer un paréntesis e informar que los alcoholes siempre serán un depresivo para el sistema nervioso central. Bueno, vamos a empezar a hablar de los síntomas de este grupo de sustancias tóxicas que estamos mencionando. En los ojos, estas sustancias tóxicas siempre estarían realizando los siguientes síntomas, que es enrojecimiento, dolor e hinchazón. Cuando la persona inhala alguno de los vapores de esas sustancias o por ende el olor fuerte que esas sustancias generan, les estarían provocando irritación y secreción de las mucosas. Cuando la persona lo consume, ya sea por causa propia o por accidente, porque de pronto una comida se contaminó con alguno de esos agentes, estaría provocando mareo, vómito, somnolencia, pérdida de la conciencia y afectando al sistema nervioso central. En la piel, estos agentes, esas sustancias químicas estarían provocando enrojecimiento, laceraciones y quemaduras. Es importante aclarar que la sintomatología de estas sustancias varía según la cantidad de la sustancia que se ingiera o con la cual se tenga contacto. Por eso vamos a enunciarles cuáles son los límites permisibles a los cuales las personas se pueden exponer en cada una de esas sustancias. Los valores límites permisibles hacen referencia a concentración de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire. Representan condiciones por debajo de las cuales se cree que todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente y día a día a la acción de tales concentraciones sin sufrir efectos adversos para la salud. Sin embargo, dado la gran variabilidad en la susceptibilidad individual, es posible que un porcentaje de trabajadores experimenten algunas molestias ante ciertas sustancias, con concentraciones iguales o por debajo del límite umbral, mientras un porcentaje menor puede resultar afectado
más seriamente y puede agravar una condición que ya existía previamente, ocasionando la aparición de una enfermedad profesional. El principal mecanismo de toxicidad de los agentes químicos de la empresa Biopanel se da en el aire. Esto debido a la concentración de las partículas. Las fases de exposición más comunes son ocular, la dérmica y por medio de la inhalación. Una vez estos agentes se absorben en el organismo, por medio del plasma y dependiendo de la dosis, pueden causar daños tóxicos sistémicos en todo el sistema orgánico o en los órganos de nuestro cuerpo. Paso seguido hacen una biotransformación y finalmente una eliminación por medio de las heces, la orina o por medio del aire que expiramos. Como futuros administradores de seguridad y salud en el trabajo debemos de tener muy presente los mecanismos de intervención. Es importante aclarar que cada mecanismo debe de ser adaptado a las circunstancias y a las situaciones que se presenten en cada una de las empresas. En este caso, como se ha informado en el largo del video, es una empresa pequeña, la cual debemos de tener unos mecanismos de intervención que no afecten tanto los costes de administración, ¿cierto? Es muy importante y es bueno resaltarnos que para nosotros es primordial la salud del trabajador, pero también debemos de contar con el aval y los recursos de la persona o el patrón que esté administrando. Podemos verificar que para tener un mecanismo de intervención efectivo debemos de reducir la exposición para así obtener un riesgo aceptable. Este riesgo parte de una serie de actividades diagnósticas, la cual da una valoración de riesgo o peligro. De pronto, si hablamos de la empresa a la cual estamos interviniendo, no se pueden ver muchos riesgos y muchos peligros a gran escala. Pero es importante aclarar que así sea una pequeña cantidad en la cual se tenga un mal manejo, se puede exponer el trabajador a múltiples inconvenientes y a múltiples afectaciones. Esas afectaciones no pueden solamente afectar al trabajador en su salud, también en su integridad y vale aclarar en su rendimiento. Bueno, es importante conocer lo que nos mencionan las compañeras anteriormente, dado que para realizar un control efectivo en la prevención de las sustancias químicas, en este caso en la empresa Biopanel SAS, según los agentes químicos que logramos, de los que logramos tener información, como fue el alcohol etílico, el disolvente, el catalizador y la resina, es necesario conocer de manera suficiente y de manera clara cuáles son los riesgos que puede tener el trabajador al manipular estas sustancias químicas y los mecanismos de toxicidad que puede sufrir al tener contacto con estas sustancias. También es importante conocer o no subestimar ninguna sustancia química por más baja que sea su peligrosidad, ya que si no conocemos los efectos de estas sustancias, no solo afectan al trabajador, sino que pueden afectar el material o el recurso material o la infraestructura. Uno de los factores que deben considerarse para la intervención cuando hay manejo de sustancias químicas, en este caso las que logramos observar o de las que logramos tener información en la empresa Biopanel SAS, con el fin de reducir la exposición y que el nivel de riesgo sea aceptable, es necesario realizar tres tipos de controles: un control técnico, un control administrativo y de elementos de protección personal. En cuanto al control técnico, es necesario implementar un sistema de ventilación, sea general o localizada, ya que donde se realiza el proceso con las sustancias químicas no hay ningún tipo de ventilación, haciendo que los vapores se concentren de manera alta y así haciendo que los riesgos para el trabajador sean de forma no aceptable, ya que estos riesgos pueden hacer que el trabajador tenga enfermedades a corto o a largo plazo. De igual forma, los controles administrativos que se pueden implementar, como el personal es pequeño al ser una microempresa, no se puede hacer rotación de personal,
por lo cual es necesario reducir el tiempo de exposición a la que el trabajador está expuesto a la sustancia química. Por lo cual, como son dos, tres trabajadores, lo que podría hacer es que los dos trabajadores no estén en el mismo momento en contacto con las sustancias químicas o con la base inicial con la que ellos trabajan, por lo cual sería importante implementar que en cierto tiempo un trabajador esté en corte de vidrio y el otro trabajador se encuentre en contacto con la sustancia química. Y en cuanto a los elementos de protección personal, como para todo riesgo es importante usarlos, y si se utilizan de manera adecuada son una gran oportunidad una gran opción para eliminar los riesgos. En cuanto a estas sustancias que son el catalizador, el disolvente, el alcohol etílico y la resina, es necesario que el trabajador tenga unas gafas de protección para eliminar o evitar alguna salpicadura. También es necesario que tenga o alguna mascarilla para controlar los vapores que puedan entrar al canal, a la parte respiratoria. También debe tener un completo traje de protección corporal que pueda evitar contacto dérmico, guantes de nitrilo y y botas especializadas como las botas de caucho de nitrilo. Como se muestran las imágenes, es evidente que el biopanel SAS debe intervenir en cuanto al almacenamiento de sustancias químicas. Primero que todo, se debe asegurar que todas las sustancias peligrosas almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas. Se recomienda utilizar el sistema de identificación de Organización de las Naciones Unidas. Verificar que las hojas de seguridad han sido proporcionadas de acuerdo a la NTC 4435, transporte de mercancías. Cuando se reciban sustancias peligrosas sin etiquetar o marcar, o por las cuales no sean proporcionadas hojas de seguridad, se deberá obtener la información pertinente del proveedor o de otras fuentes, y no se debe almacenar con otras sustancias antes de disponer e interpretar dicha información. Mantener un registro de las sustancias o residuos peligrosos almacenados en la bodega, con referencias a las hojas de seguridad apropiadas. El registro debe ser accesible a todos los trabajadores e interesados en esta información. Velar porque cuando se transfieran sustancias peligrosas a otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos, al fin que los trabajadores estén informados de la identidad de esas sustancias y de los riesgos que pueden obtener. Eso sucede cuando se mezclan las materias primas para obtener el producto final. Asegurarse que los trabajadores no estén expuestos a sustancias peligrosas por encima de los límites de exposición establecidos. Bueno, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los componentes o los agentes químicos que utilizan para el laminado del vidrio templado son altamente inflamables, entonces el almacenamiento es muy similar. Deben estar en lugares ventilados, lejos de la luz directa del sol, lugares frescos y secos. No pueden estar cerca de fuentes de calor e ignición, y deben estar separados de materiales incompatibles. También los recipientes se deben rotular debidamente y depositar en contenedores que sean herméticamente cerrados para evitar los derrames. Finalmente, para complementar la intervención, es considerable que la empresa Biopanel SAS tenga en cuenta un plan de acción donde se pueda capacitar constantemente al trabajador de la importancia de los elementos de protección personal. Pues en lo que pudimos hablar con algunos de los trabajadores, nos comentan que no es muy continuo el uso de la mascarilla, ya que como están acostumbrados o que todos los días realizan la misma actividad, ya no sienten el tipo o no sienten la sustancia. Entonces se olvidan de los factores de riesgos a los que pueden estar expuestos a largo plazo, o no tienen buena información de los efectos que puede producir las sustancias a las cuales están manipulando. De igual forma, es importante tener de manera disponible las hojas de seguridad
de los insumos o de las sustancias químicas que están utilizando, ya que en otra pregunta que realizamos respecto a las hojas de seguridad, es poco lo que observan esta información, olvidando que allí está de manera precisa y de manera confiable cómo se debe de almacenar una sustancia, que se debe hacer si hay unos primeros auxilios y cómo podemos evitar los riesgos de estas. Y para finalizar, es importante que haya un inventario de las sustancias químicas o de las sustancias que se van adquiriendo, ya que él nos mencionaba, o la persona encargada de estos agentes químicos nos mencionaba que en muchos casos hacen pruebas con otros tipos de sustancias y no se consideran importantes dentro de la matriz o dentro del inventario de estos agentes químicos.